La semana anterior, el domingo anterior, iniciamos una serie que titulamos Gente imperfecta, oraciones extraordinarias. Ahora, usted me dirá, ¿por qué gente imperfecta? Dígame sí o no en esto. ¿Hay alguien que esté luchando con las imperfecciones de su vida? ¿Cierto? ¿O solo yo estoy luchando con las imperfecciones? También tú estás luchando con tus sí, amén. Algunos levantan las dos manos de los pies, ok, es verdad. Hay gente que está luchando con las imperfecciones. Yo soy uno de ellos, créanlo. El que uno se pare aquí y enseñe no significa que uno sea perfecto. Lejos de la realidad. Somos personas tan imperfectas. Y a pesar de ello, Dios nos invita a hacer oraciones extraordinarias. Una oración extraordinaria es una oración que tiene el poder de cambiar tu historia. Dile a tu vecino, Dios quiere cambiar tu historia. Dile, Dios quiere cambiar tu historia. Ustedes están visitándonos, ustedes nos visitaron la vez pasada, ¿cierto? Son de Canadá. No, ok. Vinieron con alguien de Canadá la vez pasada, ¿cierto? ¿No? Ah, ok, muy bien. Estoy ahí tratando de recordar, pero qué gusto, en serio. Entonces, gente imperfecta puede hacer, y es más, Dios nos invita a hacer oraciones extraordinarias. Y empezamos esta serie metiéndonos en una oración en el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10. Y ahí encontramos en medio de una cronología, cuando digo una cronología, están narrándonos, ¿no? Tal persona era papá de tal papá tenía estos hijos, tal persona tenía estos herederos, y empiezan a heredar. Y uno, bueno, si está buscando, no sé, nombre para su hijo, en el caso de que esté embarazada, su esposa o usted, entonces uno dice, bueno, voy a buscar algún nombre interesante quizás y me inspiro. Y en medio de esa lectura que, para ser honesto, a veces es un poco tediosa, surgen estos versículos. Primera de Crónicas 4. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Más ilustre. Más ilustre significa que es una persona que se destaca. Aquí están los hermanos y él es más ilustre que sus hermanos. Cuando la Biblia menciona cosas en detalle, lo hace porque realmente llama nuestra atención. Y aquí se nos dice, en medio de esa lectura, que es una lectura tediosa, puede pasar rápidamente los detalles, uno se los puede perder. La Biblia dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Aquí están sus hermanos, aquí está él. Una persona distinguida. El único detalle es esto. Y para los que no estuvieron el repaso, Jabes es el nombre que recibe este hombre de su madre. Jabes significa angustia. Jabes significa dolor. Y cada vez que su mamá lo llamaba, usted sabe, ven acá mi angustia. Ven acá mi dolor de cabeza. Entonces, de alguna manera, en la mente de este muchacho, de este joven que está creciendo, le está recordando constantemente, soy un dolor, soy el recuerdo de una angustia, soy algo que marcó de forma negativa la historia, y mi mamá me puso así porque le recuerdo un dolor que experimentó. De hecho, la Biblia dice que su madre lo llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Otra versión lo dice, lo di a luz en medio de un dolor. Porque Jabes le recordaba a esta mujer algo que había sucedido y le puso ese nombre. Ahora, ¿te imaginas en la clase? La maestra está tomando nota y dice, angustia, presente. Entonces va a la universidad y le dicen, dolor, presente. Constantemente él vive recordando su pasado. Él vive recordando la marca, el estigma que lleva en su vida. Y a veces esas cosas que también nos pasan a nosotros no nos permiten ir de la angustia a la paz. No nos permiten ir del dolor al gozo. No nos permiten ir del anonimato
a la vida distinguida o ilustre, como fue el caso de Jabes. Jabes fue más ilustre, pero la pregunta es cómo pasó de este punto a este punto. Hay un proceso. Esto fue lo que conversamos la semana anterior. Solo estoy haciendo un marco para conectarnos con lo que voy a hablar ahora. Ese proceso no ocurre instantáneamente. Ese proceso toma tiempo. Y como toma tiempo, hay algo que he aprendido en la vida. A Dios no le preocupa el tiempo. A mí me preocupa el tiempo. Usted sabe, conforme pasa el tiempo me hago más calvo. No importa cuánto trate de disimular, me hago calvo. Ay, pastor, por eso es que se para allá arriba para no verla. Ya, pues imagina, ¿no? Pero esa es la verdad. A mí me preocupa el tiempo, a Dios no. Dios no tiene prisa en que yo logre cosas. Él tiene enfoque en que yo sea transformado. El final que yo deseo muchas veces coincide con el final que Dios desea. El único detalle es que yo deseo llegar al final sin el proceso. Y Dios dice, no funciona así. Para llegar allá, ser ilustre y distinguido, hay un proceso donde tú te necesitas entender que tu pasado puede haberte afectado, Jabes, pero no tiene por qué determinar tu futuro. Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Y ahí está Jabes, tratando de encontrar un rumbo en su vida, verso 10, y dice, Jabes invocó al Dios de Israel. Jabes encontró la clave para ir de aquí y llegar acá. Jabes encontró esa clave, y esa clave era invocar al Dios de Israel, al Dios del cual había escuchado tantas veces. Al Dios que cuando iba a la iglesia, porque su mamá lo llevaba, muchas veces se aburría, pero sin embargo algo de las historias se le quedaba. Y cuando Jabes se daba cuenta que vivía anclado, estancado, en angustia, con depresión, batallando con su pasado, con su fracaso, él entendió que la salida era el clamor. Era el clamor. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Yo no te voy a enviar un mensajero delegado, no. Si tú me llamas, yo te responderé. Entonces Jabes entendió que la salida era invocar al nombre de Dios, al Dios de Israel. Y él hizo una oración, y ahí es donde inicia esto de oraciones extraordinarias. 4 frases que suenan sencillas, pero son poderosas. La primera es, oh, si en verdad me bendijeras. Diga conmigo, si en verdad me bendijeras. Diga conmigo, si en verdad me bendijeras. Ahora dígalo clamando. Qué lindo que clama. 1, 2, 3. Si en verdad me bendijeras. Esa es la primera. Y quiero hablar de ella. Vamos a ver las otras en las próximas semanas, Dios mediante. Pero una de las cosas que necesito partir es que Jabes entiende que Dios no discrimina el clamor de nadie. Por eso se atreve a orarle a Dios. Dios no discrimina el clamor de nadie. Mira esto. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre el justo y el malo, sobre el bueno y el impío. Dios derrama lluvia sobre el hombre de bien y también el hombre de mal. Es la verdad. Hay cosas en las que Dios no discrimina. Ojo con esto, no significa que no tengamos que ser llamados a dar cuenta y en el momento de dar cuenta las cosas salgan a la luz, eso va a pasar. Pero en el caminar de la vida, Dios hace salir todos los días el sol sobre el bueno y el malo. El agricultor, ese hombre sencillo que es noble, que está labrando la tierra, que está sudando constantemente para poner pan en tu mesa, el trigo con el que comes el pan, o lo que sea, el arrocito que te comes, tú sabes, ese arrocito rico, calientito, con quesito, con huevito, ¿cierto? Entonces, ese agricultor que aunque tiene sistemas de riego, depende del cielo, de que llueva lo correcto, no la abundancia que puede inundar y no la escasez que puede afectar. Entonces depende del cielo, y Dios del cielo derrama lluvia sobre ese hombre, sobre esa tierra.
Y acá está la tierra que está siendo cultivada con marihuana. Por un hombre que en ambiciones descontroladas no repara en dañar la vida de gente o generaciones. Y está cultivando. Y Dios también hace caer la lluvia sobre ese cultivo. Hay cosas donde Dios no discrimina. Repito, no significa que al final no tengamos que ser llamados a dar cuenta. Seremos llamados a dar cuenta. Pero cuando este hombre que está cultivando la tierra para poner el pan sobre tu mesa, está clamando a Dios, Dios escucha. Porque no está clamando desde el egoísmo, sino que desde la angustia está siendo abierto, honesto, vulnerable, clamando a Dios. No permitas que la cosecha se pierda. No permitas que el cultivo se eche a perder. No permitas que pierda mi inversión. Dame la oportunidad, Dios, de ver una cosecha multiplicada. Clama a Dios. Y Dios escucha su clamor. Y este hombre probablemente no se atreva a clamar: Diosito, ayúdame para dañar la vida de la gente. Pero a lo mejor tiene un familiar. Y de hecho, hay historias, y ustedes la han escuchado. Un narcotraficante que tiene a su hijo de repente en medio del fuego cruzado y ahora se debate entre la vida y la muerte y clama a Dios. Aún en su imperfección, aún en su vida desordenada, pero en medio de esa angustia clama a Dios. Dios no discrimina la oración. Dios escucha, porque Dios ama la honestidad. Dios ama la honestidad. Dios no discrimina, y esto es algo que vale la pena que lo recordemos, porque cuando yo veo la Biblia, por ejemplo, yo veo la Biblia y la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro. ¿Sí recuerda? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y luego, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día. ¿Cuándo me lo tienes que dar, Dios? Hoy. Necesito que el pan venga sobre mi mesa hoy. Porque si has tenido niños pequeños, de brazos pequeños, tú sabes. De ahí viene el dicho: el niño que no llora no mama, no toma teta. Y tú no le puedes decir al niño: espérate hasta mañana. Tú atiendes su necesidad. Y cuando Jesús enseñó esta oración, Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios dice: ya, esta es tu necesidad, conversemos de tu necesidad, resolvamos tu necesidad, porque hay un clamor de por medio. Luego, después del pan nuestro de cada día, viene la otra parte y dice: perdona mis ofensas, mis pecados. No es que no es una conversación, hay que tenerla. Pero en el orden de prioridades Dios dice: mira, si tú clamas, yo voy a responder. Porque tú clamas desde la angustia. Jabes significa angustia. ¿Has sentido la angustia? Esa angostura. La palabra angustia viene de angosto. La depresión, esta angustia, esa sensación de algo me está pasando, no sé qué, estoy con este temor, estoy en medio de este problema, no sé cómo lo voy a resolver, viene la fecha y estoy ahora estoy al descubierto y no sé cómo lo voy, y estás en medio de angustia. Y tú clamas. Dios no discrimina el clamor de nadie. Todos al final vamos a tener que tener esa conversación con Dios acerca de nuestros pecados. Todos al final vamos a tener esa conversación con Dios de lo que está mal. Todos al final seremos llamados a dar cuentas. Pero en tu angustia, Dios siempre te va a escuchar. Y Jabes lo entendió. Jabes dijo: aunque siempre me recuerden lo que represento, dolor, aunque la gente me estigmatice por el nombre que llevo, por el fracaso que viví, por el tropiezo que experimenté, aunque el mundo entero me recuerde en la cara constantemente lo malo de mi pasado, eso de ahí Dios no lo ve como una condicionante para mi vida futura. Todo lo contrario, Dios me invita a anhelar su bendición. Y esto es lo segundo que te quiero decir. Desafíate a vivir más allá
más allá de la ilusión de la bendición. A mí me cautiva que Jabes, ¿me ayudas con el verso número 10? Por favor, ¿lo podemos poner, verso 10? Jabes dice, oh, si en verdad me bendijeras, si en verdad me bendijeras. No quiero la fantasía de la bendición, porque muchas veces cosas llegan a nuestra vida que se sienten bien, pero no permanecen. Y el problema de algo que se siente bien en un punto, pero no permanece, es que es una ilusión, es una fantasía. Por ejemplo, prosperidad que te aleja. Es verdad. Debo decir esto con pesar. Nosotros hemos recibido en la comunidad gente quebrada. Yo les comenté hace tiempo de cómo una persona con una profunda crisis de angustia debido a una pérdida de un barco llegó a la comunidad con una deuda de $2 millones y clamando a Dios, y Dios no discrimina. Cuando el tiempo pasa, porque te mantienes, tú sabes, ¿no? Estoy clamando a Dios. Y como yo clamo a Dios, entonces a veces vamos con esta mentalidad de cajero automático. ¿Cuándo vas al cajero automático? Cuando necesitas efectivo, liquidez. Entonces voy al cajero y como tengo la clave, Jeremías 33:3, no clama a mí, yo te responderé. Y entonces ya no clama, no, entonces yo tengo la clave. Perfecto. Tengo mi problema resuelto. Tenía necesidad, ahora tengo provisión. No tenía trabajo, ahora tengo la fuente de ingreso. Tenía una crisis familiar, ahora Dios la resolvió. Yo tenía en medio de esta angustia, este problema, Dios intervino. En medio de una prosperidad que te aleja de Dios, es una ilusión de bendición. No es genuina bendición. Y esa gente, recuerdo la historia de alguien. No tenía ni siquiera para comer. Y vino a Dios. Y clamó y nos unimos en oración y empezamos a tocar puertas. Y Dios le abrió puertas a esta persona. Cuando repentinamente de lo que no tenía, ahora tenía. Las privaciones que antes tenía que experimentar ya no eran sus privaciones. Las cosas que no podía disfrutar ahora las está disfrutando. Y los domingos que antes buscaba, dejó de congregarse. Lo he visto con mucho pesar, vez tras vez. En mi angustia clamé y el Señor me puso en un lugar espacioso. Tú sabes, fui al cajero, Jeremías 33:3, tengo la clave. Dios responde porque Dios no discrimina. El único detalle es que una bendición que se siente bien, pero que no resuelve lo interno de mi corazón, es una ilusión. Por esa razón Jabes dice, si en verdad... Jabes está diciendo, yo no quiero un paliativo, yo no quiero una aspirina que me quite el malestar del momento, yo necesito una intervención permanente. Prosperidad que te aleja no es bendición. Por ejemplo, logros que no te llenan no son una bendición. Me gusta mucho el cine. Hay películas que disfruto y las tengo ahí de colección. Me encanta, o sea, soy un coleccionista de películas. Me gustan algunos, para mí son clásicos. Y hay uno de Kevin Costner. ¿Alguien sabe quién es Kevin Costner? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quiénes recuerdan a Kevin Costner? ¿Sí? Sabemos varios viejitos aquí entonces, ¿no es verdad? Sí, porque los jóvenes dicen, ¿quién es Kevin Costner? Ay, pastor, no sé quién es. Ya no importa, ya estamos en la misma onda, no te preocupes. Hay una película de él que es un clásico, me encanta, por una lección que me dejó. Kevin Costner, en esa película que se llama Por amor al juego, representa a un beisbolista, Billy Shapper. Él juega en Boston con los Red Sox y viene a New York a jugar contra los Yankees, si no me equivoco en la película. Y obviamente hay una rivalidad por las dos ciudades, hay muchas cosas históricas ahí, es interesante, pero ese no es el punto. Y él está en medio del debate sobre qué hacer con su carrera deportiva. Tiene 40 años,
ya no puede mirar mucho hacia el futuro. Entonces tiene que decidir si renueva el contrato con el equipo que lo sigue sosteniendo o simplemente firma su retiro. Y usted sabe, este año que pasó se retiró Federer. Bueno, hay cosas que ya uno empieza a ver y uno dice, wow, uno se da cuenta de lo impactante que es el retiro en la vida de un deportista. Y ahí está Billy Chaper en el último partido de su carrera. Está en el último partido de su carrera debatiendo si continúa o renuncia. Y él firma una pelota. Y le dice a uno de los chicos que está ahí, tú sabes, los peloteros que están ahí, le dice, ven, dale esto al jefe. Y el jefe recibe la pelota y dice, me retiro por amor al juego. No puedo competir con estos. Y ese día, porque él estaba ahí en medio del calentamiento y él decide, este va a ser mi último partido, él logra algo que muy pocas veces se ve en el béisbol. Lo llaman el juego perfecto. Él es un lanzador. Entonces cuando tú lanzas siempre tienes el reto de que te bateen, y bueno, si te batean, ok, entonces el home run dase la vuelta correcta, completa, y si no es así, bueno, van sumando y van llenando bases y van haciendo las entradas. El punto es que un juego perfecto es cuando dejas en 0 entradas al oponente. Y él deja en 0 entradas, no le hacen ni una sola entrada. No solamente él lanza y están fuera los bateadores, sino que sus compañeros lo apoyan y de repente logra algo histórico que no se había visto en años, en décadas. La noche más gloriosa de su carrera fue la noche de su retiro. Pero aquí está el punto. Cuando todo el mundo celebra lo que ha logrado, su mejor amigo termina borracho y él lo lleva y lo deja en su cuarto y luego va a su habitación. No tiene nadie con quien compartir su logro. Porque había muchos conflictos en su vida y el amor de su vida se había ido y es una drama interesante. Pero no tiene nadie con quien compartir el logro. Y el logro que debería ser disfrutado se siente muy vacío. Porque a veces veo que sucede esto con frecuencia. Me esfuerzo por lograr cosas, pero mi corazón sigue estando vacío. Un logro que no se rinde a los pies de Jesucristo es un logro que no llena el corazón. Y ojo, soy de los que piensa de que uno necesita ir por más en la vida. Por si acaso, no creas que no. Soy de los que cree que uno tiene que crecer, desarrollar su potencial. Uno tiene que aspirar a más. Creo en ello. Yo mismo en mi vida y le enseño a mis hijas a pensar de esa manera. El único detalle es que un logro que estoy tratando de alcanzar para sentirme bien, muchas veces se siente vacío. ¿Por qué? Porque es una corona. Pero esa corona se disfruta un momento y luego termina arrinconada. Yo sé que Messi ganó la Copa del Mundo. Y está genial, muchos celebramos eso y está genial. Pero toda corona, dice la Biblia, es mejor ponerla a los pies de Jesús. Lo que te estoy diciendo es que tú te atrevas a vivir más allá de la ilusión de una bendición. Una bendición que añade angustia a tu corazón no es real. Proverbios 10:22, mira lo que dice: la bendición del Señor enriquece. Y quiero ampliar esa idea de forma integral a una persona. Y luego dice, y Él no añade ninguna tristeza. Si antes no tenías y ahora tienes, pero estás en angustia porque te lo pueden robar, te lo pueden quitar, te lo pueden decomisar. Eso es angustia. Eso no es bendición. No lo es. La bendición que viene del Señor, la que es real, nunca añade tristeza. Y quiero cerrar diciéndote esto último. No hay problema con pedir. ¿Quién tuvo un buen 2022? Levánteme la mano. Un buen 2022, ¿cierto? ¿Quién quisiera repetir el 2022? ¿Sí? ¿Se conforman con poco? ¿Quién quisiera en Dios tener un mejor 2023?
Porque en Dios todas las cosas son nuevas. Y lo que fue no se compara con lo que será. Jabes fue más ilustre que sus hermanos porque vivió un proceso. Y en el proceso se atrevió a hacer algo que muy pocos se atreven: pedir. Mira, algo que he aprendido en la vida es esto. Muchas veces no pedimos porque nos da miedo. ¿Cómo es eso? No quiero sonar a película de Spider-Man, pero con una gran bendición también viene una enorme responsabilidad. Sí, pastor, no quiere sonar, pero sonó igualito. Pero escúchame. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré. Y te pregunto, ¿te gustaría ser bendecido por el Señor? ¿Sí o no? Ser bendecido significa que me vaya bien. No significa que no tenga que pelearla. Voy a pelearla, pero me vaya bien. Pero Dios, que le dijo a Abraham: te bendeciré, le dijo: y tú serás bendición. El que Dios te bendiga no es como el loto. Pastor, ¿cómo es eso del loto? ¿Cómo es el loto? Ah, ya sí saben, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Para mí solito. Si Dios te da, es para que tú puedas bendecir a los demás. Y Dios siempre, escúchame, hace más de lo que tú puedes pedir o imaginar. Hay un salmo que a mí me encanta. Es el Salmo 2. Y ayúdame con el... Ahí está, gracias. Y en el verso número 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Pídeme las naciones y te daré más allá de las naciones. A veces uno dice: Dios, con que mis hijos te amen yo soy feliz. ¿Ha dicho eso? Con que mi familia te ame soy feliz. ¿Lo ha dicho? Dios dice: piensa más allá. No solo tus hijos, tus nietos, y no solo me amen, me sirvan. Dios hace más allá. Señor, con que mi negocio venda yo estoy feliz. Con que las cosas vayan bien este año en el negocio y tenga para pagar las cuentas estoy feliz. Y Dios dice: está bien eso, pero yo quiero ser más allá. Yo quiero que tu negocio bendiga a la comunidad, desarrolle sus servicios, sus productos, pero también dé al necesitado. Y que a través del negocio tú pongas pan en la mesa de cientos o de miles de familias. Te bendeciré y tú serás bendición. La razón por la que no me atrevo a pedir es porque eso implica compromiso. Porque Jabes dice, y de esto hablaré si Dios lo permite la próxima semana: bendíceme, oh si en verdad me bendijeras. Y luego la segunda frase es: ensancha mi territorio. Tú sabes, ensancha mi territorio. Ni siquiera tengo mi tierrita, pastor. Conversaba con alguien. Es un hombre de negocios. Viene aquí a la comunidad, es un amigo. Y hay una porción que me encanta, que siempre menciono: el Señor llene tus graneros. Y él me dice: pero pastor, ¿qué graneros el Señor va a llenar si no los tengo preparados? Si Dios va a llenar mis graneros, yo debo tenerlos listos. Debo haberlos construido, haberlos limpiado, tenerlos disponibles. La razón de no pedir es porque también implica un compromiso que no quiero asumir. Un día Dios llamó a 3. Jesús contó esta historia, llamó a 3. Dijo: ok, a ti te doy 1, a ti te doy 5, a ti te doy 2, y así. Y estaba bueno. El tiempo pasa, porque el tiempo pasa, y luego somos llamados a rendir cuentas, porque siempre Dios va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di?
Dios siempre va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Y cuando el Señor los llama a cuenta, no es la multiplicación lo que asombra a Dios. Porque el que tenía 5 regresa y dice: bueno, me diste 5, Señor, aquí están 10. He hecho lo que mejor he podido con lo que me diste. Y el Señor le dice: oh, eres bueno, en serio. Reconoció eso. Pero lo segundo tiene que ver con el carácter, y le dice: y eres fiel. Y si hay algo que he aprendido es que Dios ama no la perfección, no la habilidad. Dios ama la fidelidad. No es perfección. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y Dios le dice: wow, qué sorprendente. Ven, entra conmigo, comamos, disfrutemos, alegrémonos, celebremos. Tú has sido bueno y has sido fiel en esto. Te voy a confiar cosas mayores. Luego viene el que tiene 2 y la historia es igual. Y luego viene el que tiene 1 y le dice: mira, no te voy a negar, no voy a dar vueltas en esto. Esto es lo tuyo, no me reclames más. ¿Qué pasó? Tuve miedo. El miedo paraliza. Tus proyectos no son más grandes, no porque Dios no quiera, es porque hay miedo de asumir responsabilidad y compromiso. Pasa lo mismo con la iglesia. Y Dios me ha estado desafiando enormemente. Si Dios lo permite, el último domingo de enero vamos a celebrar el domingo de visión. Y queremos compartirte un poco de los sueños que Dios nos está invitando a decir: bendícenos, oh Dios. Y vamos a conversar contigo de las cosas que hicimos, los recursos que hemos tomado cada semana, en qué los hemos invertido y a qué estamos apuntando en este año. Y debo confesar, aterran. Pero Dios no tiene problema con bendecir. Ayúdame con el verso 10 de Crónicas, por favor, porque quiero cerrar diciéndote esto. Ensancharás mi territorio. La siguiente parte: y si tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Termina diciendo: ¿y Dios qué hizo? ¿Dios qué hizo? Le concedió lo que pidió. Ponte de pie conmigo un instante. Tu pasado no lo puedes editar, pero no te puede definir. No cuando Dios te está diciendo: clama a mí. Tu historia no la puedes cambiar, pero no es el ancla que te va a impedir avanzar en el llamado de Dios. Si tú clamas, créelo, Él responde. 2 ladrones, el uno burlándose y el otro diciendo: hey, y diciéndole al Señor: acuérdate de mí cuando estés en ese lugar. Y Jesús diciéndole: porque el pasado no te puede definir si tú clamas. Jesús diciéndole: tranquilo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Si tú clamas, Él cambia tu historia. Y Jabes dijo: me cansé de vivir anclado a la angustia, al dolor, al quebranto, porque aun cuando ande en medio de valles adversos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, me guarda. ¿Me explico? Entonces, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, tú puedes clamar: invoqué al Señor en mi angustia invoqué al Señor, y Él me puso en un lugar alto y espacioso.
Levanta tus manos y dile: Dios,